Yo conversé con él la semana pasada y lógicamente es incómodo Yo la verdad no soy de decir, bueno, tengo problemas hoy, la gente está inconforme, yo decir me voy. No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. El 3 de agosto del 2022 asumió el cargo de la selección peruana Juan Reynoso, luego de su buena etapa en el Cruz Azul de México, ganando la Liga MX tras 24 años. Meses después ganó también la Copa Campeón de Campeones ante León de México. Con esto y tras la abrupta salida de Ricardo Gareca, todo estaba encaminado para que Juan asuma el cargo, entendiendo que era una apuesta de la federación, por lo menos así lo señalaba Agustín Lozano. Que la Federación Peruana de Fútbol haya tomado la firme decisión de contratar para la próxima clasificatoria del Mundial 2026 a una persona que hoy me honro en presentarlo, a Juan Máximo Reynoso, a quien le doy la bienvenida y a quien le deseo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Ese mismo día que se firmó el contrato, Reynoso brindó una conferencia ante los medios en donde dejó algunos firmados. Comprenderán que es un día importante para mi familia y para mí. La verdad es un sueño de vida. Estoy más que emocionado de tener hoy este cargo. Y como bien decía Juan Carlos y lo compartía con la gente de la Junta Directiva, este es un trabajo de todos. Así empezaba el ciclo Reynoso. El 25 de septiembre del 2022, la selección viajaba a la ciudad de California para enfrentar su primer partido. Coincidencia que era ante la selección mexicana, una selección que conocía muy bien Juan. El encuentro acabaría 1-0 a favor de México, con un gol de Irving Lozano, jugador de Napoli, Italia. Una alineación peruana que se parecía mucho a la del último ciclo de Ricardo Gareca, y eso era precisamente lo que apuntaba Reynoso: sostener la base de la última eliminatoria y sumarle a algunos nuevos futbolistas. Días después, Perú golearía a El Salvador 4-1 con una grata participación de Brian Reina, quien marcó el penúltimo gol del partido. Ahora nos vamos al 17 de noviembre, la selección peruana enfrentaba a Paraguay en el Estadio Monumental y sería victoria para la blanquirroja con gol de Alex Valera de balón detenido. Aquella selección albirroja era dirigida por Guillermo Barros Esqueloto. Días después se jugó otro amistoso ante Bolivia en el Estadio Monumental de la UNSA, en lo que sería otro duelo conocido de técnicos. En el banquillo local estaba Reynoso y en la visita Gustavo Costas. Ambos DT se enfrentaron en la final del torneo peruano 2009, en donde sería triunfo y campeonato para los cremas. El encuentro acabaría 1-0 con tanto de Luis Iberico tras una gran jugada de Cristian Cueva. Así terminaría el año 2022 para la selección, con 4 partidos disputados, un saldo de 3 triunfos y una derrota. En marzo del 2023 la selección tenía pactado unos amistosos en Europa ante rivales mundialistas, la fuerte Alemania y la selección sorpresa del mundial, que era Marruecos, quien se había quedado con el cuarto lugar en Qatar. El primer encuentro se llevaría a cabo en el Estadio Arena de Mainz. La selección teutona vencería 2-0 a Perú, y lo que marcó ese partido fue que por primera vez el técnico planteaba desde el arranque una línea de 3 que duró básicamente 30 minutos. Reynoso entendió que tenía que variar el sistema ante la incomodidad del equipo en manejar la pelota y también porque Alemania los estaba superando en todos los registros. Ese partido acabó con 0 remates al arco de Perú y sembraba pequeñas dudas de la capacidad del técnico. 3 días después, en el Wanda Metropolitano, Perú enfrentaría a la fuerte Marruecos, que venía de ganarle a Brasil en un amistoso. Este encuentro acabaría sin goles, un partido chato de ambos. Aún así, Perú tampoco pudo rematar al arco. El hincha se iba con mucha desazón, entendiendo sí que los rivales eran complicados, pero que lo más importante era ver el juego del equipo, y hasta ese punto no se estaba viendo. Pero en líneas generales hemos hecho un gran trabajo hoy contra un Marruecos que juega muy bien.
y esto es un trabajo para lo que vienen las eliminatorias, que estamos seguros que vamos a hacer un buen trabajo y no va a haber excusas. Tres meses después, Perú tendría la última fecha doble de amistosos previo al inicio de las eliminatorias y se viajaba a Asia para enfrentar a Corea del Sur y a Japón. El primer partido era ante los coreanos. Perú ganaría el encuentro por 1-0 con tanto de Brian Reina, y diría que la selección mostró sus mejores 45 minutos en la era Reynoso hasta el momento. El gol llegó de una manera elaborada que terminó bien el atacante de Alianza Lima. El siguiente rival era Japón, y Perú tendría un baño de realidad al caer goleados por 4-1. Con problemas en la cancha, Paolo Guerrero reclamándole a Cueva por uno de los goles de Japón. Post partido declararía explicando la situación. En el primer gol le decías algo a Cristian, ¿no? Hablabas mucho con él. Sí, no, porque Juan nos había dicho, si yo aprieto al zaguero, Lapa tiene que cerrar con el 8, el 6, y Cueva va con el lateral. Pero lo veo a Cristian que se quiere meter por dentro y demora un poco su llegada ahí al lateral, que fue el zaguero le da la pelota al lateral. No llega Cristian, se la juegan al punta, no llega Marco y ahí su transición fue rápida, se la cambiaron al otro lado y nos hacen el gol. Un Perú que se vio muy superado en aquel partido, no pudo equiparar la intensidad del rival y terminó perdiendo feo aquel encuentro. Ese sería hasta el momento el último partido de Cristian Cueva vistiendo la blanca y roja, y con esto culminaría la etapa de amistosos. Fueron 8 en total, un número alto y en el que se debió probar jugadores nuevos, distintos esquemas, porque uno entiende que ya llegaba la etapa más importante, la más fundamental, que era el inicio de las eliminatorias. Arrancaban las eliminatorias con miras al Mundial de las Tres Naciones en Conmebol. Decidieron que iban a respetar el mismo fixture de la última edición. Es por eso que Perú iniciaba su camino en Ciudad del Este ante Paraguay. Aquel partido arrancaría difícil para la selección, siendo muy superado en el primer tiempo y terminando el mismo con la mala fortuna de la expulsión de Advíncula por doble amarilla. Reynoso replanteó en la segunda mitad y se volvió a jugar con línea de 3. La última vez que había probado esto recién decía que fue ante Alemania. Perú tuvo una muy clara, un remate potente, Paolo fuera del área, el travesaño le negaría el gol al delantero peruano. Paraguay tendría muchas aproximaciones, pero la falta de eficacia le negaron la chance de ganar el encuentro. Perú iniciaba rescatando un empate valioso en Paraguay, día después tocaba Brasil en el Nacional, un Perú que mostraba un cambio en la alineación. En cuanto al primer partido, Renato Tapia jugaría de central, teniendo una participación correcta. Lo que gustó del parado táctico de Perú fue que entendió el partido que se jugaba, iba con todas las divididas, tratando de que se juegue lejos del área de Galese. Hizo debutar Juan aquel día a Joao Grimaldo, que venía de tener una buena participación con Cristal en Libertadores. Joao lo haría de buena manera, teniendo pasajes interesantes, y cuando parecía de que Perú sacaba un punto importante, en la última jugada de balón detenido llegaría el tanto de Brasil. Marquinhos de cabeza anticipó a Ruiz Díaz, que increíblemente el técnico lo mandó a cubrir el primer palo y no pudo despejar esa pelota. Ya en la conferencia, Reynoso indicaba que Raúl ya había sido colocado en esa posición en las pelotas paradas en contra por su técnico del Seattle Sanders. Esa pelota habíamos replanteado, estaba yendo Paolo y André al punto penal. Habíamos pensado que Raúl, como lo hace en su club, lo ha hecho en México, en todos lados, vaya al primer poste y Paolo vaya al punto penal, porque las pelotas más peligrosas las estaban tirando entre el primer poste y el punto penal. Día después salió el DT a contradecir esa versión e indicó que nunca habían puesto a Raúl al primer palo en las pelotas detenidas. La selección iniciaba la primera fecha doble con un punto. Un mes después tocaría visitar Santiago y recibir a la Argentina de Messi en el Nacional. Primero el 13 se jugaría en el Monumental de Colo Colo y Chile ese día fue superior. La Roja venía con muchas dudas, con un Berizzo cuestionado tras el mal arranque y encontró en Perú un rival más débil al que superó categóricamente. El primer gol lo hizo Diego Valdés de un balón detenido. Era el segundo gol consecutivo que recibía Perú
mediante esa vía. Y en los minutos finales, Marcelino Núñez ponía el segundo tras un grosero error primero de Santa María y luego de López. Aquel día fue una noche difícil para el país, para el equipo. No se pudo tampoco generar un remate al arco y en líneas generales el equipo había jugado un terrible partido. Ya se generaban críticas más punzantes al técnico de la selección. ¿Cuál es el plan de ataque de Perú y por qué cree que no ha funcionado? Gracias. Sería repartir culpas. Y la verdad no me interesa repartir culpas. Lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Como bien dices, trabajamos bastante el tema de los automatismos en ataque. No se está viendo reflejado por momentos. Pero bueno, hoy es un día, la verdad, muy triste para todos porque esperamos otro partido. Días después tocaba jugar ante la vigente campeona del mundo. Era un rival difícil para poder levantarse. Luego del mal rendimiento en Santiago, lo sorprendente fue de que Perú hizo 7 cambios del 11 titular de un partido al otro. Era la cuarta vez que se cambiaba la línea defensiva. Nunca se había repetido una defensa. Aquel partido marcaría el debut de Franco Sanelato con la camiseta de la selección. También jugaría Nilson Loyola de lateral izquierdo, un Nilson que había quedado fuera de la lista en el partido ante Chile. Por su parte, Oliver Sone, quien también quedó fuera en Santiago, para este encuentro volvió a hacerlo, mostrando extrañeza en toda la afición porque la federación hizo mucho esfuerzo para acelerar los trámites para que el jugador obtenga el DNI y pudiera estar inscrito y apto de ser convocado. Reynoso lo dejó fuera de la banca en los 2 partidos. Argentina ganaría 2-0 con 2 tantos. Argentina ganaría 2-0 con 2 tantos de Lionel Messi, un Messi que hasta ese entonces no le había marcado un gol a Perú por eliminatorias. ¿En qué momento los hizo? Argentina en la segunda mitad bajaría el ritmo. Perú no pudo generar nada de peligro en todo el partido. Las pocas aproximaciones eran por jugadas individuales. Fecha doble para el olvido. No se pudo sumar ningún punto. Luego de eso habría otra polémica tras las declaraciones de Reynoso post partido, señalando que jugadores como Grimaldo y Sanelato no estaban aptos para aguantar más de 60 minutos el ritmo de las eliminatorias. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y ese es las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía, minuto 50 estaba liquidado. Esta frase fue muy mal tomada por la prensa y la hinchada en general porque daba la sensación que el técnico estaba tirando mensajes hacia afuera, lavándose un poco las manos. Además, reflejaba un desequilibrio en sus declaraciones que no se parecía en nada a lo visto en el partido. En la prensa se comenzaba a decir que la siguiente fecha iba a ser trascendental para la continuidad de Reynoso al mando de la selección. Días después salió en conferencia de prensa Juan Carlos Oblitas respaldando no de una manera tan convincente al técnico, señalando que había tenido una charla con él, diciéndole algunas diferencias no solo por lo visto en estas 4 fechas, sino también por las desafortunadas declaraciones del estratega nacional. A la par de esto, Agustín Lozano, el presidente de la federación, mediante sus redes sociales respaldaba al entrenador, indicando de que él sí era un técnico que se preocupaba por el fútbol peruano y que trabajaba. Una indirecta a Ricardo Gareca, que había declarado en una charla para una empresa privada que los jugadores peruanos están al nivel de competir con todas las selecciones. Esa frase era en alusión por lo dicho por Juan Reynoso en la conferencia post partido ante Argentina. Nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas. De las mejores ligas. Entonces, ya en el mes de noviembre se terminaría de jugar la última fecha doble del año. Con esto ya se habría disputado la tercera parte de las eliminatorias y Perú se enfrentaba a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima, rivales que en la previa estaban por lo menos al mismo nivel que Perú. El primer encuentro sería en La Paz. Reynoso convocó a algunos futbolistas del torneo local que jugaban en equipos de altura. Ya para la lista final no los tuvo en cuenta. Solo Galese y Yotun volverían a ser titulares. Reynoso cambió 9 futbolistas de un partido a otro, ya dejando muchas dudas e incertidumbre
en cuanto al desempeño del estratega. Este encuentro marcaría el debut de Piero Quispe de gran año, saliendo campeón con Universitario de Deportes. Piero fue lo mejor del equipo aquel día, un encuentro que terminaría en derrota por 2-0. Otra pálida imagen del equipo que mostró muchas desconexiones en el juego. Si bien no es que Bolivia haya avasallado a Perú en el trámite, fue superior e hizo los méritos suficientes para ganar el partido. Reynoso en conferencia de prensa señalaba que no compartía su opinión y que para él había sido un partido parejo. Parto de que hoy nos superaron. No comparto, habría que revisar siempre el video. Si me quedo con el uff de la gente, podría ser. Pero siempre uno en el análisis ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido. Seguro ahí encontraremos respuestas y en esa respuesta soluciones para revertir el mal momento. Perú, tras perder ese partido, se encontraba último en la tabla y algunos medios afirmaban que el encuentro ante Venezuela iba a ser el último de Reynoso al mando. Perú aquel día salió con mucha intensidad, la selección vinotinto se encontraba en un buen momento, sacando importantes resultados como un empate en Brasil y una goleada ante Chile de local, y se sabía que iba a ser un partido difícil. Pese a que el historial era favorable para Perú, la selección jugaría probablemente sus mejores 30 minutos en las eliminatorias, controlando el partido, atacando, y producto de eso vino el primer gol de Perú en el torneo. Un tremendo cabezazo de Yotun, imposible para el arquero. Perú no marcaba un gol desde el tanto de descuentos de Japón, un grito aguantado por parte de toda la afición nacional. Luego el equipo se fue estando, bajó la intensidad, y Venezuela lograría el empate definitivo. Así acabaría la última fecha doble del año por un punto 12 en la tabla en sí, y Perú terminaría el año últimos en las eliminatorias. Con esto ya había una decisión clara por parte de los altos mandos de la federación, que el ciclo Reynoso había llegado a su fin. Le dieron 6 partidos y no se pudo ver una idea de juego clara en el equipo más allá de los rivales, pero habían algunos que no querían entender la crisis del equipo y declaraban otras cosas. ¿Cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. Tras esto, se tomó la decisión de manera deportiva de terminar el vínculo con Reynoso, pero se tomó demasiado tiempo para que haya un consenso por ambas partes para finiquitar el contrato, entre declaraciones de Oblitas y también del abogado de Reynoso, quien señalaba que nadie de la federación le había indicado de la destitución del técnico y que Juan no pensaba renunciar porque estaba convencido de que podía sacar esta crisis adelante. Juan fue muy claro y contundente y nosotros hemos sido claros y contundentes en que no hay ninguna posibilidad, porque así lo entendemos, que es lo mejor para selección y para el fútbol peruano. Juan está convencido del trabajo que está haciendo a todo nivel, y básicamente le manifestamos que no hay intención de abandonar el proyecto y el proceso en esta instancia, y ahora será la federación la que tiene que hacer una evaluación interna profunda y tomar una decisión y comunicarla de la manera que corresponde. Todo este tema se dilató casi un mes. Algunos indicaban que el contrato estaba mal hecho, que la federación no se había protegido con las cláusulas suficientes y se le tuvo que pagar todo lo que restaba del contrato. Finalmente, el 13 de diciembre se firmó el finiquito y la federación publicó en sus redes sociales que el vínculo con Juan Reynoso había terminado. El técnico peruano dirigió a la selección en 14 oportunidades, dejó un saldo de 4 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. La mitad de partidos fueron derrotas. Un poco refleja el ciclo Reynoso al mando de la blanquirroja. Pasó casi un poco más de un año en el que da la sensación que se retrocedió y hoy nos pone últimos en Sudamérica. Queda mucho tiempo y muchos partidos para la finalización de las eliminatorias con miras al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.